gloria al Señor por la oportunidad que nos da, primeramente, de poder entrar a su presencia y poder adorarle. Damos gracias a Dios porque este día ha sido un día glorioso, es un día poderoso para cada uno de nosotros, de aquellos que confiamos en el Señor. Bendecimos su nombre, entramos en palabras de oración en esta tarde y le damos a Él toda la gloria. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, por la oportunidad que nos da de poder venir a tu casa y adorarte. Señor, gracias, Señor eterno, en esta tarde por aquellos, Dios mío, que se han conectado y aquellos que se van a conectar en esta tarde, Dios eterno, para poder escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, Señor, y a ti sea toda la alabanza. Gracias, Señor amado, por este privilegio inmerecido que tú nos permites, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Alabamos tu nombre y te damos toda la honra, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Dios. Damos gracias a Dios, amado hermano, que usted que ya está conectado en esta tarde, bendecimos el nombre del Señor. Quiero leer la porción de la palabra en esta tarde que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 14, que a la letra dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta tarde quiero hablar bajo el tema y habitó entre nosotros. El privilegio que tuvieron las personas que estuvieron en el tiempo de Jesús, que vivieron en aquella región donde nació Jesús, donde creció Jesús, donde se desarrolló. Me parece de que ha sido algo extraordinario, algo demasiado poderoso, poder ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, poder contemplar, poder saber, poder palparlo, poder tocarlo, abrazarlo, poder platicar con Él, ha de haber sido algo maravilloso. Y creo y pienso que muchos de nosotros pudieron haber pensado: si yo hubiese nacido en ese tiempo, si yo hubiera nacido en el tiempo que Jesús caminó, si yo hubiera nacido en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, hubiera sido mi vida diferente, hubiera sido mi vida distinta. Pero quiero decirle que hubo mucha gente que vio milagros, hubo mucha gente que vio señales y prodigios, hubo mucha gente que escuchó el consejo de Jesús, pero más sin embargo no cambió su manera de pensar, no cambió su manera de ver las cosas. Jesús caminó y estuvo entre los fariseos, les enseñó Jesús, habló con ellos y ellos no cambiaron su manera de pensar. Ellos continuaron haciendo las mismas cosas que hacían todos los días. Ellos continuaron haciendo y creyendo que lo que ellos estaban practicando estaba correcto. Usted puede imaginarse el privilegio que tuvieron cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Vemos que el anuncio de que María, una virgen, está embarazada, vemos en los evangelios que anuncian el nacimiento de Jesús. Vemos en los evangelios que anuncian cómo fue que Jesús vino a la tierra. En uno de los evangelios está escrito que un día que los padres fueron a Jerusalén, la costumbre de todos los judíos era que una vez al año iban al templo en Jerusalén. Y en esa ocasión ellos empezaron a regresar para su casa y no se dieron cuenta de que Jesús no estaba dentro de ellos. Lo empezaron a buscar, empezaron a ver dónde Jesús se había quedado. Hay veces que nosotros en nuestro caminar se nos olvida de que Él tiene que habitar en nuestra casa.
Y posiblemente a veces caminamos sin Él y nos damos cuenta de que sin Él nada podemos hacer. Y nos damos cuenta de que Él se ha quedado en algún lugar como lo hicieron sus padres. Empezaron a buscar a Jesús entre sus familiares, entre la gente conocida, entre la gente del pueblo. Empezaron a preguntar que si habían visto a Jesús, que si habían ellos visto dónde se había quedado. Habían caminado algún tiempo y dice que camino de 3 días regresaron a Jerusalén a empezar a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron, qué sorpresa para ellos que estaba hablando con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley estaban emocionados, estaban conociendo a un niño que en su pequeña edad tenía una sabiduría tan grande. Y dice la Escritura que todo esto María lo guardaba en su corazón. Después del nacimiento a los 12 años no sabemos, la Escritura no nos revela cuál fue lo que Jesús hizo, qué fue lo que Jesús realizó. Pero qué privilegio haber sido para los padres tener a un niño tan educado, un niño tan obediente, un niño que sorprendía a toda la gente. Entonces usted se da cuenta que qué maravilloso es saber que Jesús está en nuestra casa, que Él habita entre nosotros, que Él habita donde hay necesidad, que Él habita donde el pueblo quiere ver su presencia. Pero lamentablemente a veces no nos damos cuenta si realmente Él está en nuestra casa. Pasó el tiempo y dice la Escritura que iban unos hombres platicando. Yo le traigo este tema y habitó entre nosotros. Y eso es lo que quiero en esta tarde, que usted pueda comprender de que Jesús quiere habitar en su casa, de que Jesús quiere habitar en su corazón, quiere habitar en su familia. Pero que a veces no nos percibimos ni nos damos cuenta de que Él está ahí. La historia que hoy quiero contarles habla de cerca de unos hombres que iban en el camino platicando, lamentándose por lo que había sucedido en esos días. Ellos iban tristes, ellos iban melancólicos, ellos iban, sus emociones estaban todas revueltas, no sabían qué hacer. De repente en el camino que ellos van hacia un lugar, se aproxima un hombre y les pregunta: ¿qué es lo que ustedes están hablando? ¿Cuáles son esas pláticas que ustedes tienen mientras ustedes están caminando? Los veo tristes, los veo desconsolados. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le respondieron: es que eres el único, eres un forastero, eres el único que no sabe qué es lo que ha sucedido en Jerusalén, eres el único que no se ha enterado qué es lo que ha pasado. No eres el único que está entre nosotros y no sabe qué pasó en estos días. Entonces el caminante le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué cosa sucedió? Y así hay mucha gente que nos ve a nosotros el cambio que Cristo hace en nuestra vida. Ve el cambio que hace en una casa, ve el cambio que hace en un pueblo. Y se preguntan qué es lo que está sucediendo, porque no se han enterado de que hay un Dios que transforma, no se han enterado que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que vino a la tierra para derramar su vida por nosotros. Y ellos le dijeron y empezaron a contarle, le empezaron a decir: pues resulta que en estos días hubo un hombre llamado Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante del pueblo. Y como lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y le crucificaron. Y tú eres el único que no se ha enterado de esto. ¿Cuántas veces nosotros encontramos gente que no se ha enterado de la transformación que Dios hace en las vidas? ¿Cuántas veces encontramos gente que la vemos triste, desamparada, la vemos melancólica, la vemos en una situación emocional muy delicada y no le podemos decir qué es lo que ha pasado en estos días?
No le podemos decir que lo que ha sucedido en la tierra. No podemos contarle que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que liberta. No podemos decirle que Cristo murió por ellos. No podemos decirle que los sentenciaron a muerte. Los gobernantes, los sacerdotes de los judíos lo sentenciaron a una muerte. Y a esa muerte era para que usted y yo hoy podamos gozar de vida eterna. La gente no se ha enterado porque nosotros no le hemos hablado. Porque no le hemos dicho acerca de lo que ha sucedido. No le hemos dicho qué es lo que pasó. No le hemos dicho que Él habitó entre la tierra. No le hemos dicho que Él dejó su trono de gloria. No le hemos dicho que Él dejó todo lo que tenía y en el cielo se despojó de sí mismo. Se hizo hombre y se vino a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Y dice Juan, y Él habitó entre nosotros. Y no solamente habitó entre ese pueblo, sino que todavía está habitando dentro de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Todavía Jesús está habitando en aquellos que quieren que su casa sea diferente. Todavía está habitando en aquellos que proclaman que Él es el único Dios verdadero. Todavía Él está habitando en medio del pueblo, en medio de la gente, en medio de toda la población. Todavía Jesús está entre nosotros. Solamente que nosotros tenemos que dejarle ver, que la gente entienda que Cristo murió para que ellos sean libres, para que ellos alcancen libertad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que llevar. Eso es lo que tenemos que proclamar cada día. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Lucas. Cuando Lucas escribe las cartas, se las escribe a un hombre, se las manda, posiblemente este fue un amigo o un conocido que pudo haberse convertido al Evangelio al mismo tiempo. La Biblia dice que Lucas era un médico. Pablo habla en Colosenses capítulo 4 y verso 14, dice, os saluda Lucas, el médico amado. Pablo da testimonio de la profesión que Lucas tenía. Y posiblemente eso le daba la oportunidad a Lucas de poder conocer gente de todas las clases sociales, tanto ricos como pobres. Tanta gente que él conoció y posiblemente entre ellos conoció a Teófilo. Conoció a este hombre y le escribe a Teófilo. Pero debemos de saber quién era Teófilo. Algunos piensan que es un nombre de alguna persona o es simplemente un título de honor hacia alguien. A quien Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, la palabra dice que él le escribió estas dos cartas. Las dos cartas se las dirigió a Teófilo. Teófilo significa en griego el amigo de Dios o el amado de Dios. Algunos creen que era un judío de Alejandría. Otros piensan que pudo ser abogado que tuvo Pablo durante el juicio en Roma. Pero algunos piensan, una nueva hipótesis reciente dice que Teófilo pudo haber sido aquel hombre conocido como Teófilo ben Anás, un sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Le estoy contando esto como una introducción para que usted pueda ver el por qué Lucas menciona a Teófilo. Algunos piensan que era un Cohen, un sacerdote directo de la línea de Aarón. Los defensores de esta teoría afirman que el Evangelio según San Lucas fue escrito a los saduceos. Lucas le habla a Teófilo y le dice, Teófilo, yo quiero contarte lo que muchas personas han querido contar de este tiempo, la historia, las cosas que han sucedido entre nosotros, las cosas que han sucedido en Jerusalén, yo quiero contártelas. Me parece bien que poder investigar. Recuérdese de que Lucas no era judío, Lucas era griego y él no tenía el conocimiento de todas las cosas. Cuando él viene y escribe a Teófilo y escribe el Evangelio según San Lucas, le dije, Teófilo,
Te quiero contar las cosas que nos han enseñado, pero no quiero de que las aprendamos de otra manera. Aquellos que nos los enseñaron fueron los que vieron, los que vivieron, los que compartieron. Y yo quiero de que en este tiempo tú puedas tener algo para que tu fe se crezca, para que tu fe crezca, para que tu fe vaya avanzando. Y le dice, me parece a mí, creo que es una obligación para mí investigar y tener mucho cuidado y esmero. Mire que estamos viviendo en los tiempos en que la palabra está siendo predicada por todos lados. La palabra está siendo transmitida a través de las redes sociales. La palabra está siendo transmitida a través de la televisión. La palabra está siendo transmitida a través de la radio. La palabra usted la encuentra en el celular, la encuentra en la tableta, la encuentra en la computadora. Pero lo que no encuentra es simplemente el comprender el por qué esta palabra. Y es necesario que cada cristiano, cada hombre y cada mujer que anhela servirle a Cristo, cada hombre y cada mujer que se llama a ser cristiano, empiece a estudiar la palabra, investigar la palabra, investigar por qué, investigar el cómo y investigar el cuándo de todas las cosas. Y Lucas empieza a decirle, yo quiero investigar esto. Yo quiero saber realmente, ir a la fuente, a dónde sucedieron los hechos, en dónde fue donde Jesús se manifestó de la manera poderosa. ¿Cómo la gente puede decirme a mí en esta tarde de que Dios no hace las cosas? Yo quiero, dice Lucas, investigar. Y te envío esta carta, oh Teófilo, y te lo hago saber, que yo quiero saber para que tú también lo sepas, para que tu fe no sea fundada en palabras, sino que tu fe sea fundada en la verdad. Por eso dice que el Verbo habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Es necesario, le dice Lucas a Teófilo, que tú comprendas. Es necesario que tú entiendas las cosas que nos han enseñado aquellos que nos instruyeron en la palabra. Es necesario que tú tengas un documento. Es necesario que tú tengas esa palabra que te va a dar vida y vida en abundancia. Lamentablemente en este tiempo la gente tiene la escritura, pero simplemente no la leemos. No la leemos como debe leerse. Pasamos momentos en la palabra, pero no encontramos algo que beneficie nuestra vida, aunque la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir. Y le dice, te quiero decir, Teófilo, que esta palabra cambia las vidas. Fuiste enseñado, fuiste instruido, pero yo quiero traerte a ti las cosas que realmente pasaron, las cosas que realmente sucedieron. Como los hombres que nos enseñaron están ellos convencidos de que realmente eso sucedió. Juan capítulo 1, verso 3 y verso 4 dice lo siguiente: lo que hemos visto, o sea, en otras palabras, no lo que me contaron, sino lo que yo vi, lo que yo vi con mis propios ojos. Eso yo quiero que ustedes lo sepan. Dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Mire, no solamente vieron, sino que escucharon la palabra que transforma. Escucharon la palabra que cambia. Escucharon la palabra que hace sabio al sencillo. Y dice la palabra que por el oír viene la fe. Y la fe en el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos los milagros y escuchamos una palabra poderosa que cambia las vidas, tenemos que estar seguros que es y quién nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que no haya otro evangelio diferente. El apóstol Pablo dijo que no hay otro evangelio, que solamente hay uno, que solamente el que fue revelado a través de las palabras, a través del Espíritu Santo, solamente hay un evangelio. No hay dos evangelios. Por eso dice, para que tengan comunión juntamente con nosotros, y esta comunión sea con el Padre
y con el Hijo Jesucristo. Es por eso que ellos escribieron y dice para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces tenemos nosotros que saber que los apóstoles, cuando escribieron después de que Jesús murió, después de que Jesús partió, después de que Jesús se fue al cielo, los únicos que fueron testigos fueron aquellos que caminaron, aquellos que vivieron, aquellos que compartieron, aquellos que durmieron, aquellos que comieron, aquellos que fueron con Jesús durante el ministerio de Jesús. Por eso dice Juan, y Él habitó entre nosotros, y Él vivió entre ellos. Les dio enseñanza, dice Mateo, que Él subió al monte y en el monte les enseñó. En el monte les dio las bienaventuranzas. En el monte les dio la manera de cómo vivir. En el monte les enseñó que vosotros sois la sal de la tierra. En el monte les enseñó, ustedes son la luz del mundo. En el monte instruyó a sus discípulos. ¿Cómo es posible de que no puedan decir lo que han visto y lo que han oído? Si ellos dicen que era tocante al verbo de vida, aquel verbo que se hizo carne. Ahora nosotros tenemos que saber a través de las Escrituras qué fue lo que Jesús hizo. Dice capítulo 4, verso 13 del libro de los Hechos. Cuando los apóstoles, cuando Pedro y Juan hicieron el milagro de aquel hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, en la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. Cuando aquel hombre se levantó, lo llevaron ante el Sanedrín. Lo llevaron y empezaron a decirle, no hablen más de este hombre. Porque se dieron cuenta de que había una palabra, algo que ellos no entendían. Y ellos empezaron a decir, ¿cómo es posible que estos hombres sin letra, estos hombres sin conocimiento puedan tener tanta sabiduría? Se maravillaron de lo que ellos hablaban y al punto que les dijeron, cállense y no hablen más en el nombre de Jesús. Cállense y no hablen más en el nombre de aquel que levantó a este paralítico. Ellos creían que Jesús simplemente ya había muerto y que era una doctrina más. Ahora están mandando a callar a los apóstoles. Ahora están mandando a callar al pueblo. Que no hable, que no diga que Cristo viene pronto. Que no hable, que no diga que Él es el que transforma las vidas. No podemos callar. No podemos dejar de hablar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Lo que Jesús ha hecho en nuestra familia. Lo que Jesús ha hecho en nuestra casa. No podemos callar que antes caminábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero que ahora el Cristo de la gloria transformó nuestra vida. Y los apóstoles le dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir que Cristo cambia al drogadicto. No podemos dejar de decir que Cristo cambia al alcohólico. No podemos dejar de decir que Cristo cambia al homosexual. No podemos dejar de decir que Cristo cambia a la lesbiana. No podemos dejar de decir que Cristo cambia a los pandilleros, a los delincuentes, a los ladrones. No podemos dejar de decirlo. Porque siempre Cristo cambiará y siempre Él transformará las vidas. Nosotros hemos visto lo que Dios ha hecho. Él ha estado y está en medio de su pueblo de una manera fuerte y poderosa, transformando las vidas. Entonces no podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de decir nosotros qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida. No todos han nacido en un hogar cristiano. Algunos han nacido en un hogar diferente y durante el transcurso de su vida se han hecho alcohólicos y Cristo los ha libertado. Han hecho delincuentes y Cristo los ha libertado. No podemos callar, no podemos decir, no podemos hacer las cosas. Ahora nos preguntamos qué cosa fue lo que vieron. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos les impactó? ¿Qué fue lo que ellos transformó?
Juan capítulo 1 y verso 1 y 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se manifestó a nosotros. Mire qué privilegio, nuevamente qué privilegio haber podido tocar a Jesús, haber podido abrazar a Jesús. El privilegio que ellos tuvieron al estar cerca de Jesús. El privilegio que los apóstoles tuvieron, eso fue lo que impactó, eso fue lo que les hizo seguirlo, eso fue lo que hizo que la gente buscara a Jesús. Pero eso impresiona a los apóstoles, aquellos que duermen con Él, aquellos que ven los milagros. Pero ¿qué impresionó a la gente? ¿Qué impresionó a aquella gente que vivía en ese tiempo? ¿Cuál fue lo que cautivó su atención? ¿Qué fue lo que los trajo a los pies de Cristo? Dice la palabra que cuando llegó el día de reposo, el día en que todo el mundo estaba en la sinagoga, el día en que toda la gente iba a buscar al tiempo de la oración, ese día de reposo, había mucha gente y estos oyéndolo, cómo Jesús hablaba, la sabiduría que Jesús tenía, se decían unos a otros: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría hay? ¿Quién le ha dado? ¿Cómo es que hace estos milagros? Porque Él ponía las manos sobre los enfermos. Mire lo que dice la Escritura. En Marcos capítulo 2 y verso 3 habla esto. Pero lo que me llama la atención es que ellos dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob y de José, y de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y todos se escandalizaban. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la palabra que salía de su boca salía con autoridad, salía con sabiduría y salía con conocimiento. Los fariseos empezaron a darse cuenta de todo eso. Y una noche llega Nicodemo a buscar a Jesús. Una noche uno de los sumos sacerdotes, uno de la gente principal entre los sacerdotes, llega a buscar a Jesús. Llega curioso saber qué es lo que Jesús hace, qué es lo que Jesús dice, a preguntarle si realmente Él es el Mesías. Y este hombre le dice: Rabí, que quiere decir maestro, se acerca de noche porque no quiere ser descubierto por los del Sanedrín. Se acerca de noche porque no quiere ser descubierto se acerca de noche porque no quiere ser descubierto por los sacerdotes. Entra incógnitamente a hablar con Jesús. Pide una cita con Jesús. Pide hablar con Jesús. Pero lo que él quiere es ir a saber. Y le declara una palabra. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Jesús no vino como maestro. Jesús vino como el Mesías para dar vida y vida en abundancia. Pero a Nicodemo le dice: sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué es que él sabía? ¿Por qué es que él quería? ¿Por qué? Porque dice: las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Reconocía que Jesús, que el don de Dios estaba entre ellos. Y ahora le está diciendo: nadie puede hacer las cosas que tú puedes hacer.
Nadie puede hacer las señales que tú haces. Hemos visto mucha gente. Entre los fariseos no hay nadie. Entre los saduceos no hay nadie. Entre los sacerdotes no hay nadie que pueda hacer levantar al muerto, libertar al cautivo. No hay nadie que pueda limpiar al leproso. No hay nadie que pueda dar vista a los ciegos. No hay nadie que pueda hacer que los mudos hablen. No hay nadie que pueda hacer esas maravillas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo está reconociendo que el Hijo de Dios está entre el pueblo. Nicodemo está reconociendo que el Dios Todopoderoso se hizo carne, aunque no lo dice abiertamente, sino que lo hace incógnito. En incógnito llega, un hombre entra secretamente y le dice a Jesús: reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso y que Dios está contigo, porque si no, tú no podrías hacer esas señales. Mire la impresión que tiene Nicodemo ahora. Eso le impresionó, las señales y milagros, porque hacía mucho tiempo que en Israel no se hacía lo que Jesús vino a hacer. Una noche o una mañana, Jesús se acerca hacia unas barcas y le pide a uno de los pescadores que se la preste, porque hay una multitud que quiere saber y quiere escuchar el consejo que Jesús tiene para ellos. Cuando termina de hablar, le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dice: Señor, yo soy pescador. Se lo voy a parafrasear. Le dice: yo soy pescador. He sido pescador toda mi vida. Y hoy en esta noche hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. No hemos agarrado nada. No sé qué fue lo que está pasando, pero no hemos agarrado absolutamente nada. Y toda la noche nos hemos esforzado. Y tú quieres que regresemos nuevamente al lugar donde no hay nada. Pues eso es lo maravilloso, que donde no hay nada, el poder de Dios se manifiesta. Donde no hay nada, donde usted cree que no hay nada, es ahí donde empieza a actuar el poder de Dios en nuestras vidas. Y Pedro le dice: pero lo voy a hacer. Al fin y al cabo no pierdo nada. Si no agarré nada y no vuelvo a agarrar nada, no pierdo nada. Y Jesús le dice: boga mar adentro. Allá en aquel lugar donde fue tu derrota, ahí tú vas a ver la manifestación del poder de Dios. Ahí en ese lugar donde hemos llorado, es el mismo lugar donde vamos a reír. En aquel lugar donde se nos ha quitado la paz, es en el mismo lugar donde Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y Pedro regresa y ahora Jesús le dice: echa la red a la derecha. Señor, no podemos, no hemos agarrado nada. Quiero repetírtelo, no hemos agarrado nada, pero si tú dices, lo vamos a hacer en tu nombre. Y Pedro, cuando empieza a echar la red, se da cuenta que algo está diferente. Ya la red no empieza como a hundirse por el peso. Y empieza Pedro a sacar la red y hay muchos peces. Y tuvieron que llamar a sus compañeros para que vinieran y les ayudaran. Eso fue lo que impactó a Pedro, ver que donde no había nada, Jesús sacó una pesca milagrosa. Donde no había nada, Jesús le demostró que Él es el rey de la naturaleza, que Él es el rey del mar, que Él es el rey de los cielos, que Él es el rey del aire y de la tierra, el rey de todo el mundo y de los que en Él habitan. Y cuando Pedro ve esto, le dice: apártate de mí. Se tira de rodillas y le dice: apártate de mí, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. No soy digno de que tú estés aquí conmigo. No soy digno de que tú estés en esta barca. Aléjate de mí. Y Jesús le dice: Pedro, yo te haré pescador de hombres. Ya no serás un pescador de peces.
sino que serás un pescador de hombres. Pedro lleva a Jesús a la casa. Esto es lo que impresionó a Pedro, dos cosas. Primeramente, la pesca milagrosa. Segundo, dice que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma. La suegra de Pedro tenía fiebre. La suegra de Pedro estaba en cama. No se podía mover, no se podía levantar. Pero dice que llegó Jesús, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Mire qué importante es que tener a Jesús en nuestra casa. Jesús es el proveedor cuando no tenemos nada que comer. Jesús es nuestro sanador cuando estamos enfermos. Permitámosle que Jesús habite entre nosotros, habite entre nuestra casa, habite en las cuatro paredes, habite en el lugar donde usted se encuentra viviendo. Permítale que Jesús habite en su casa. Para que la gente cuando vea la diferencia en sus hijos, para que la gente cuando vea la diferencia en su esposo, para que la gente cuando vea la diferencia en usted mismo, para que la gente vea que aunque hay escasez en esta tierra, pero en su casa hay abundancia, para que la gente vea que el aceite y la harina no se va a detener, para que la gente vea que la multiplicación de los panes y de los peces está en su casa. Permítale a Jesús que more con usted y pueda decirle a aquellos que le preguntan cómo y por qué, si nosotros estamos en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en la misma gente, en la misma nación, y hay escasez en este lugar y tú tienes abundancia. Dígale, es que Él habita entre nosotros. Él vive en nuestra casa, Él vive en nuestro hogar, Él es el centro de nuestra vida. Aunque hay problemas, aunque hay dificultades, aunque hay tantas cosas que suceden, Él sigue habitando en nuestra casa. Mire, Natanael dice que un día llevaron a este hombre a donde Jesús. Le dijeron, Natanael, hemos encontrado al maestro, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel que está anunciado en las Escrituras. Y Natanael hace una pregunta y dice, ¿de dónde es que vino? Viene de Nazaret, y él dice, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? No creo. Nazaret, según la historia, era un pueblo pequeño donde todo el mundo era gente derrotada, donde la mayoría de personas no tenían esperanza. Por eso Natanael pregunta que saldrá algo bueno de Nazaret. Cuando llega hacia Jesús, Jesús ve a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le pregunta, ¿cómo tú me conoces? Si es la primera vez que yo te veo y es la primera vez que tú me ves, ¿de dónde tú me conoces? Tú no sabes mi vida, tú no conoces mi historia. Y Jesús le dice, para que tú veas, desde que estabas debajo de la higuera, antes que te llamaran, antes que te llamara Felipe, antes que Felipe te dijera, hemos encontrado al Mesías, yo te vi. Y Natanael se admira, se impresiona y le dice, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Simple y sencillamente porque le dijo, Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Simple y sencillamente, usted se da cuenta las cosas que Jesús vino a hacer, las cosas que Jesús vino a transformar. Los ciegos empezaron a ver, los ciegos empezaron a recibir la vista, a tal punto que en Juan relata la historia de un ciego. Este ciego dice que Jesús le abrió los ojos y los de Sanedrín, los sumos sacerdotes, le estaban preguntando, ¿quién te abrió los ojos? Y él le dijo, yo no sé, yo no entiendo quién fue, no sé quién fue. Y un día encontraron a Jesús y le dijo, él fue el que me abrió los ojos. Y los sacerdotes le dijeron, este es hombre pecador. Y el ciego le dice, yo no sé si es pecador. A mí no me interesa qué es lo que está haciendo. Lo que me interesa es que él, antes yo era ciego y ahora veo. Porque simplemente él me dio la vista. Usted se da cuenta qué tremendo es saber que está entre nosotros el que puede cambiar nuestra vida. Y negarnos a aceptar su llamado,
está en la iglesia y gente vive dentro de la iglesia como que Jesús no estuviera en la iglesia. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dijo, no voy a dejar a los huérfanos. Estamos viviendo la tristeza, una amargura. No somos libres. Cuando Él está entre nosotros, no somos libres. Porque dice la Escritura que si Él los ha libertado, son verdaderamente libres. Ya no hay tiempo para lamentarse, ya no hay tiempo para estar triste, ya no hay tiempo para llorar. Es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y dice la Escritura, el centurión, aquellos que estaban viendo a Jesús, cuando Jesús estaba crucificado, aquellos que estaban viendo, estaban cuidando, porque pensaban que los seguidores de Jesús se lo iban a robar. Aquellos que estaban en la cruz, que estaban viendo y guardando. Dice que después de que vieron el terremoto y todas las cosas que había sucedido, todo lo que había pasado después de que Jesús dijo, consumado es, y expiró, dice que tuvieron miedo y declararon algo poderoso y dijeron todos a una vez, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Si nosotros pudiéramos continuar la conversación o pudiéramos imaginarnos, pudiéramos decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, y nosotros no le hicimos caso, y nosotros no lo vimos, y nosotros no escuchamos, y nosotros no le seguimos. Mire qué tremendo será en aquel día cuando se presente delante del tribunal, delante de Dios. Es posible de que pudiéramos pedir una segunda oportunidad de regresar a la tierra para poder hacer aquello que nos llamó a hacer y no quisimos hacerlo. Pero ya es demasiado tarde, ya estamos en su presencia. Estos fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo. Estos vieron cómo Dios transformó las vidas. Después de que Jesús resucitó, un día Jesús entró a la casa. Se presentó, dice la Escritura, que atravesó la puerta. No abrió la puerta y Él apareció en medio de los discípulos. Y ese día dice que no estaba Tomás. Y le contaron a Tomás. Y Tomás respondió, si yo no metiera mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, yo no creo que Él es Jesús. Y estando nuevamente todos reunidos, pero esta vez estaba Tomás, Jesús aparece y le dice, ven y mete tu mano, ven y mete tu dedo. Y Tomás le respondió diciéndole, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Mire qué privilegio tuvieron ellos de ver al Cristo glorificado. Pero lo que sigue le dice Tomás, porque tú me viste, tú creíste. Pero te diré una cosa, te declararé algo. Bienaventurados, dichosos, gozosos, aquellos que no vieron y creyeron. No necesitamos ver a Jesús. Solamente necesitamos creer que Él está en el cielo intercediendo por nosotros, que Él pronto viene. Y eso es algo bien maravilloso porque usted no creyó, usted no vio, pero usted creyó. Y ahora Juan dice mas a todos los que le recibieron, a usted que le recibió sin verle, a usted que le recibió por fe, a usted que transformó Él su vida, a usted que está en esta tarde oyéndome, a usted le estoy hablando en esta tarde diciéndole a usted que recibió a Jesús sin verle, que recibió al Cristo de la gloria, a usted que cree en su nombre, a usted que sabe que es el nombre que es sobre todo nombre, que se le ha dado a los hombres para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
a usted que ha creído. Dice Juan, les dio la potestad, y eso es lo maravilloso, creer sin haber visto, porque nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de sangre ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón. Nadie en esta tierra ha intervenido para que seamos hechos hijos de Dios. Solamente el Dios Todopoderoso dice que somos hijos de Dios, no por carne, no por sangre, sino engendrados de parte de Dios. Mire qué tremendo. Y habitó entre nosotros, y habitará entre nosotros, y veremos su gloria, y veremos la transformación, y veremos el cambio que hay en nuestra vida. Pero ¿qué sucedió? ¿Cómo éramos antes de que Él se revelara a nuestra vida? ¿Cómo éramos antes de creer? Dice Efesios capítulo 2 y verso 5. Y Él nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, alejados de la ciudadanía del cielo. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Él, mire, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. El efecto que hace esta transformación, el efecto que hace que nos perdona los pecados, el efecto que hace que transforma nuestras vidas. Dice Colosenses, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando las actas de los decretos que había en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las acusaciones, las actas que nos acusaban, el derecho que tenían las potestades y los principados para acusarnos delante de Jesús y delante del Padre, ahora son quitadas y clavadas en la cruz del Calvario. Él habita en medio de nosotros. Aleluya. Los primeros cristianos, ya casi termino. Los primeros cristianos no solamente tenían el conocimiento de la palabra, sino que también el testimonio de ellos era potente. Y el apóstol Pablo dice, la manera como él se presentó delante de los corintios, la manera como él llegó a los corintios, le dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mire cómo Pablo nos está diciendo muchas veces que estamos hablando muchas veces, pero el testimonio que estamos dando es diferente a lo que hablamos. Y él dice, no quise venir a ustedes con palabras persuasivas, ni con sabiduría humana, sino que vine a ustedes con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Pablo se presentó ante los corintios no con palabras rebuscadas, no con palabras del domingo, no con palabras de diccionario. Él se presentó con manifestación y demostración del poder del Espíritu Santo, y el poder viene de parte de Dios. Es importante, mi amado hermano, nuestro testimonio, que la gente vea que Él habita en nuestro corazón, que la gente vea que lo que predicamos lo vivimos, y lo que vivimos lo vamos a predicar. Quiero terminar con esta anécdota o testimonio, como usted quiera tomarlo.
para decirle realmente de que si Cristo está con nosotros, tenemos que ser diferentes. En una ocasión hubo un accidente de automóviles. Los dos conductores eran dos mujeres. Se bajaron para arreglarlo amistosamente y empezaron a hablar y empezaron a tratar de arreglarlo cuando llega la policía y una de ellas empieza a gritar. Una de ellas se vuelve histérica y empieza a gritar y empieza a insultar y empieza a insultar a la mujer y empieza a insultar a todo el mundo y empieza a hablar mal con vulgaridades y empieza a hacer todas las cosas diciéndole que la culpa la tuvo la otra y ella no tiene nada que ver. El policía viene y le pregunta, señora, disculpe, cálmese. ¿Cómo me voy a calmar? Si mire cómo están los autos. El policía le dice, cálmese, quiero hacerle una pregunta. Y le dice, ¿cuál es su auto? La señora le enseña un auto y le dice, este es mi auto. El policía le dice, yo creo que ese auto es robado. ¿Cómo va a ser robado? Aquí están mis papeles. Sí, señora, le dice, yo creo que ese automóvil es robado. Porque yo creo que ese automóvil no es suyo. Ese automóvil es de una persona que es cristiana. Y lo que está escrito en ese automóvil no deja de ver lo que usted está hablando. Por eso yo creo que ese automóvil es robado. Usted se da cuenta que el automóvil estaba ahí parado y decía, Jehová es mi luz y mi salvación. Y decía, Él es mi paz. Y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero el testimonio de la dueña no decía nada. El automóvil hablaba más que la dueña. Por eso es que tenemos que tener cuidado de la manera de cómo nosotros hablamos. El testimonio y el comportamiento dice que Jesús mora con nosotros. Que Jesús está con nosotros. ¿Hay momentos difíciles? Sí, hay momentos difíciles. Hay momentos de angustia, sí hay momentos de angustia. Hay momentos de desesperación y de llanto, sí hay momentos de desesperación y de llanto. Pero eso no quiere decir que Él no esté con nosotros. A veces actuamos mal, pero eso no quiere decir que Él no esté con nosotros. Es mejor dar testimonio que las muchas palabras. Las muchas palabras, siempre hay pecado en las muchas palabras. Así es que en esta tarde yo quiero decirle que Él todavía está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él habita con su pueblo. No os dejaré huérfanos. Esa es la palabra clave en esta tarde. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano y amigo que me escuchan, simple y sencillamente abramos nuestro corazón y permitamos que Él gobierne nuestra vida. Y permitamos que Él gobierne en nuestra casa. Y usted verá, y juntos veremos la gloria de Dios. Oramos en esta tarde. Padre, te doy gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestro consolador divino. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tocando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, haciendo que nuestra vida sea diferente. Mora en medio de tu pueblo, mora en medio de tus hijos, mora en medio de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú habites en cada hogar de los que me están viendo, que tú habites en cada corazón de los que están escuchando, que sea tu nombre glorificado, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gracia, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.